Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. La situación que estamos viviendo en el Ecuador no es una situación de inventarnos o de porque percibimos o porque como digo, nos inventamos. Realmente las redes sociales y las personas cercanas, nuestras mamás, nuestros abuelos, nosotros mismos, nuestros hijos, están todo el tiempo con un problema grave en el sistema de salud pública, ¿no? Siempre explicando claramente que hay dos partes, ¿no es cierto? El tema de los afiliados del IES, que hay un gran problema ahí, y el tema de las personas que se van a atender en la salud pública, digamos, ¿no? En los hospitales públicos. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Fernando, este desmantelamiento del sistema de salud progresivo, porque hemos visto esto desde la época de Moreno, con 6 ministros que como que no daban pie con bola, ¿no es cierto? Que ha producido o sea, no hay medicamentos en los hospitales, en ningún lado, todo el mundo se queja que no hay gasas, que no hay paracetamol, que no hay insumos. Es producto de una incapacidad realmente del nuevo gobierno, de la inexperiencia pública de los nuevos funcionarios, o realmente esto está como preparado para in incentivar o inducir a una privatización. Bienvenido, Fernando, te escuchamos. Bueno, pensemos que desde la época de Moreno se viene orquestando una circunstancia en donde se pierden las capacidades del sistema de salud. El presupuesto de salud va disminuyendo significativamente, tanto en el asignado, es decir, en lo que te dan al inicio del año, cuanto en el devengado, es decir, cuánto al final del año en realidad gastaste. Cuando tienes un devengado bajo, esto quiere decir que no has tenido la capacidad de gestionar lo que te dieron. Es como que tu mamá te da la colación de la semana de $10 y te gastas 7. Y ¿Ok? estos ahorros de cocina, que muchas veces son ahorros de cocina, se van y se van a la Reserva Monetaria Internacional, pues de ahí Lazo hace alarde de que ahorran un montón de plata, pero no están ahorrando, pues. Porque todos esos ahorros que se están haciendo en salud, en seguridad, en educación, repercuten en que el sistema deje de funcionar. En este caso, por ejemplo, si en un hospital provincial tienen un asignado para medicamentos que no lo están utilizando, evidentemente no va a existir una provisión de medicamentos o insumos médicos y estos pacientes no van a ser atendidos, se van a postergar cirugías, se va a generar una circunstancia en la cual vamos a ir acumulando circunstancias en las cuales no vamos a tener calidad de atención. Y esto va a llevar a que la gente desconfíe del servicio público. Y esta desconfianza del servicio público va a llevar a que se pida una privatización, existiendo una infraestructura que de una u otra manera iba en crecimiento y pues estaba funcionando. Y está pagada por todos los ecuatorianos, porque básicamente las inversiones públicas son pagadas con nuestros impuestos, con la venta del petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como que nuestro dinero que ya está ahí, que ya estaba en camino en las cuentas, digamos, estatales, ahora va a ser como inducido a esta privatización. No, bueno, es un tema, como te digo, que nos preocupa mucho, pero ¿por qué la ministra actual niega este tema, ¿no? ¿Por qué niega el desabastecimiento? ¿Por qué? Porque ella dice, inclusive en sus cuentas, que va a poner clientes fantasmas en los hospitales porque ella insiste que sí existen medicamentos. Cuando todos los días vemos videos en que la gente primero está en la calle pidiendo atención para sus niños, no existe la atención, les niegan el traslado, por ejemplo, cuando no tienen medicamentos, porque los otros hospitales tampoco les reciben. ¿Por qué negar esta realidad? Y tú que estuviste dentro, justamente en el Viceministerio de Salud, ¿por qué no hay procesos de contratación de medicamentos si tienen el dinero? Yo creo que habría que analizar en realidad si hay las asignaciones presupuestarias adecuadas. Si existiesen las asignaciones, identificar a los responsables de por qué se caen los procesos. La ministra ha dicho eso en alguna rueda de prensa, echa la culpa a los médicos no hacen los procesos de compras públicas, no hacemos, y por lo tanto, identificar a los responsables, si es que fuese el caso. Pero aquí hay un problema de que debe existir la asignación presupuestaria y la certificación de que hay ese dinero. Por otro lado, a mí me parece que es fundamental hablar de
procesos técnicos que están ocurriendo. Aquí sí hay un verdadero desconocimiento de lo que es la gestión pública en muchos funcionarios del gobierno central. Y esto nos lleva directamente a que haya fallas que no deberían existir. Pasó en el gobierno de Moreno, no sé, no en este momento, pero que, por ejemplo, hubo un momento en donde no había vacunas. ¿Por qué no había vacunas? No porque no existía producción en el mundo, como quiso decir aquel mentiroso patológico, sino porque simplemente no se hizo con tiempo el proceso de compra de las vacunas que habían a nivel mundial y que se lo hace una compra conjunta con la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, yo creo que es el momento de transparentar muchos de los procesos que están ocurriendo a nivel del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y permitir que varios actores de la sociedad civil, gremios de profesionales, pues frentes independientes, organizaciones no gubernamentales, la Organización Panamericana de la Salud, den toda la mano posible para que exista el suficiente abastecimiento. Y hay otro problema fundamental, que es el problema del talento humano. Puede haber medicamentos, pero ¿y si no hay los médicos, las enfermeras, obstetrices, personal auxiliar que esté prestando el servicio? Evidentemente no va a haber pues la gestión. Y la otra, que es la gran falacia a la que nos vienen sometiendo los gobiernos neoliberales, nos dicen es que es el Estado obeso. Y cuando hay Estado obeso empiezan a despedir al personal administrativo de los hospitales o ligado a la salud. Y cuando pasa eso, ¿quién gestiona? Pues ahí sí las compras públicas de medicamentos. ¿Quién gestiona la gestión, perdón, la redundancia de los insumos en el hospital? Porque no es que se adquiere el medicamento, esté en la bodega y solito se va a ser dispensado al paciente o al quirófano. Se requiere el personal que tenga las experticias suficientes y eso no la va a hacer el personal de salud. Entonces, cuando hablamos de estado obeso y empezamos a despedir a la gente, justamente caemos en esa falacia de generar que el sistema no Un funcione. caos. Claro, porque además existen igual muchísimas denuncias de despidos a los médicos, ¿no? Como decían ellos en sus cuentas y se pasan en los videos en las redes, ellos atendieron una pandemia con la esperanza, porque existieron ofrecimientos inclusive del vicepresidente de que se les iba a regularizar sus contratos. Y ahora, ¿qué ha pasado? Que estas personas ya no trabajan en el sistema de salud. Y muchos médicos, inclusive, no sé si sea verdad, he escuchado de los dos lados, había un comentario de que un médico inclusive operó con su linterna del celular. Bueno, alguien me explicaba que eso sería imposible, pero yo creo que más hay que rescatar este clamor, este grito desesperado de los mismos médicos que ya no tienen ni siquiera cosas básicas para atender, ¿no? Y eso también hay que tener en cuenta que los pacientes que van al servicio público, ¿no es cierto? Que obviamente tiene que ser de calidad, como en los países desarrollados. En este caso, en Ecuador, básicamente la gente que va al servicio público es porque no tiene para pagar una consulta privada. Muchas personas no tienen para pagar un seguro médico. Y cuando llegan a la atención pública, se encuentran que no tienen ningún insumo. Esto viene, y esto ahora va a la siguiente pregunta, porque ahora esta promoción, el presidente dijo en unas declaraciones que la compra pública en subasta, por ejemplo, de los medicamentos es siempre amarrada, que siempre ha sido con sobreprecio, que una aspirina cuesta un valor y que ahora va a costar otro, promoviendo este tema de la externalización de las medicinas. Tú como médico que estuviste en la parte pública, ¿cómo ves este tema de la externalización y si crees que esta es la solución? No es la solución y aquí partamos de algunos análisis que tenemos que hacer. El primero es que a mí me gustaría leer y que se transparente por parte del Estado cuáles son los estudios económicos de factibilidad, de sostenibilidad y de impacto presupuestario que va a tener esta externalización. Así Primer es. punto. Esto no lo hemos visto, no lo hemos leído y por lo tanto nos quedan las dudas. Hay declaraciones y las declaraciones lastimosamente nos hemos acostumbrado a que sean a veces hasta contradictorias, ¿no es cierto? Y sin una data específica. Nos gustaría también saber cuál es la base legal, porque se está colocando, hay una ley de compras públicas y se está mediante decreto
colocando un nuevo proceso, que es el proceso de la externalización. Licenciación. Ojo que no es un proceso que sea del todo descartable, pero que está simplemente enfocándose en una fase, ¿sí? Cuando hablamos del medicamento, hay una cadena de medicamento que incluye disponibilidad, asequibilidad, que es la asequibilidad, la relación precio con capacidad de pago, la accesibilidad, que es dónde está el medicamento y dónde está la persona, la aceptabilidad, que tanto lo acepta la persona, y la calidad. Y aquí apenas estamos en un puntico, que es la dispensación, que es desde dónde se dispensa el medicamento. Pero no estamos abordando todo el tema, porque el tema de precios, por ejemplo, tiene que ver en dónde se están fabricando los medicamentos. Lo más importante, cómo se están negociando los medicamentos. Y es la misma Organización Mundial de la Salud la que recomienda que se hagan grandes compras de medicamentos ¿a partir de qué? A partir del Estado Nacional, sea con subastas inversas corporativas, sea con grandes compras pues, de organismos supranacionales. La compra de vacunas es un éxito a través de la Organización Panamericana de la Salud. Así lo compramos en toda la región. Y no falla y no hay un céntimo de sobreprecio, por si acaso ahí. Ver cómo es la cadena de distribución, ¿sí? Ver cómo es la cadena de comercialización. Es decir, fijarnos en un solo punto y decir que eso es la panacea es un gran riesgo y un riesgo que tiene que ser advertido por todos los actores de la salud pública. Yo espero que esto les vaya muy bien, pero que no sea solamente una cortina de humo para decirnos todo está bien y que luego termine en un par de años con unas deudas infinitas a los oligopolios que se van a formar, porque aquí hay otro problema adicional, pues. Para entrar en los convenios entre las farmacias que van a dispensar y el Ministerio de Salud o la red pública que va a pedir el medicamento, tienes que tener ciertas tecnologías. Entonces, todas las farmacias pequeñas pues no van a poder acceder o van a tener que sumarse a los grandes monopolios y se va a formar una práctica oligopólica en donde la Superintendencia de Control de Poder del Mercado algo tendrá que decir, ¿no es cierto? Y junto con ello vamos a tener que no será que si es que no se destina el presupuesto dentro de pocos años vamos a tener grandes deudas como las que ahora tiene el gobierno con Solca o con las clínicas privadas. Esto nos tiene que dejar algunas preguntas. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.